bienvenidos a la lección número 7 de mantenimiento. Recuerden que la clase pasada estuvimos viendo las partes de la tarjeta madre, vamos a continuar viéndolas. A continuación tenemos algo que se llaman los conectores ID. Los conectores ID en realidad son conectores donde ustedes pueden conectar lo que es el disco duro, las unidades CD, DVD, pero ya son muy antiguos. Estos conectores ID lo más probable es que incluso ya no vengan en alguna tarjeta madre. En este caso, por ejemplo, nosotros aquí ya no los tenemos. Estas tarjetas madres ya no son tan buenas, pero pues no tienen ese tipo de tecnología. Entonces los conectores de ese tipo eran pues ya un poco antiguos, y ahí por ejemplo podían conectar ustedes lo que era el disco duro. Utilizaban este tipo de elementos que se llaman bus de datos para conectar de la tarjeta madre al disco duro. El bus de datos es por donde fluye la información entre ambos dispositivos. En este caso pues ya es muy antiguo. Entonces en nuestra tarjeta madre no viene, por eso es que no lo vamos a poner en nuestra lista que estamos haciendo. ¿Vale? A continuación tenemos un conector que se llamaba FDD. El FDD o Floppy Disk Drive es exactamente lo mismo, es un conector de entre la tarjeta madre y el floppy. El floppy o disquetera pues ya es todavía mucho más obsoleto. Entonces, si se dan cuenta, tanto el FDD como el HDD tienen, en este caso el ID, perdón, tienen la misma forma. Entonces, aquí es donde se conectaban ese tipo de tecnologías, pero sí, pues ya es muy antiguo, entonces pues ya no lo aplicamos. Nos vamos a enfocar en lo que sí utilizamos, que son los conectores SATA. ¿Sale? Cuando nosotros hablamos de los conectores SATA, o estamos hablando básicamente de la descripción de conexión serial de tecnología avanzada, Serial Advanced Technology Attachment, del inglés, es la forma de conexión más común hoy en día para conectar la modem y las unidades de almacenamiento, como discos duros, CD, DVD, Blu-ray o unidades de estado sólido. Cuando ustedes van a conectar algo para guardar información en su computadora, entonces ustedes van a tener que conectarlo a través del SATA. Después le van a agregar, esta es la primera parte de la definición, y después le van a agregar, ¿no? Las conexiones SATA se dividen en tres dependiendo de su velocidad, que puede ser SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Por ejemplo, en la imagen que yo les muestro aquí, la conexión SATA dice que tiene una descripción que dice SATA 2. Entonces, si dice SATA 2, quiere decir que es una velocidad mucho más avanzada o rápida que el SATA 1 y menor que el SATA 3, obviamente, pero estos puertos son donde ustedes lo conectan. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, existe el puerto SATA para datos y el conector SATA para la fuente. Ya lo hemos mencionado en la fuente. Entonces, el conector SATA tiene una forma como de L, y es ahí donde nosotros vamos a poder conectar los elementos. Cuando ustedes se compran una tarjeta madre, sí trae puerto SATA. ¿Cuántos trae? Bueno, pues eso depende. Entonces yo voy y busco y me dice que tiene 4 puertos SATA de 6 GB por segundo. Entonces yo vuelvo a mi presentación, le pongo el número 5. En el número 5 le pongo puertos SATA. Y en este caso, en realidad le tendría que poner, aquí específicamente les voy a aclarar que es un SATA 3. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a discos duros. Acuérdense que ya solo vemos las partes. Y en este caso, ustedes copian obviamente esta parte y se la pegan ahí. O sea, que su tarjeta madre tiene 4 puertos SATA a 6 GB, que son SATA 3. Vuelvo a repetirles. A lo mejor para mí pues es mucho más fácil hacer referencia de qué velocidades son, porque ya me lo sé. Pero quiero que vayan viendo cómo ahora, yo por ejemplo no voy a comprar una tarjeta madre a ciegas. Voy a saber que tiene un socket AM4 para un procesador AMD. Sé que tiene 4 ranuras para conectar la memoria RAM, que tienen hasta 64 GB de capacidad. Tengo un puerto de video PCI Express. Tengo 3 puertos PCI y uno PCI X1, 3X16 y un X1. Y tengo 4 puertos SATA para conectar disco duro, unidad de estado sólido, DVD, etc. Eso lo estaremos viendo más adelante. Aquí lo importante es que ustedes entiendan qué hace. ¿Vale? Entonces, ustedes no van a comprar nada más una tarjeta madre, sino deben de saber qué es. A continuación, por ejemplo, vienen los conectores de energía. En la tarjeta madre, en la fuente, por ejemplo, tienen un conector que es el conector principal. El conector principal, les recuerdo que se puede dividir en 20 y 24 pines. Entonces, cuando ustedes van a trabajar con el conector principal, ATX se le conoce. De hecho, vean aquí la imagen. Aquí abajito de lo blanco dice ATX, quiere decir que ese es el conector principal. Generalmente pues es de 24, ¿no? Entonces no creo que haya mayor problema, pero bueno, ese
pues también lo tiene su tarjeta madre. Entonces, si ustedes lo ven por aquí, aquí lo tiene, pero ya no dice la descripción. Eso es algo que tiene que traer, o sea, no es algo que yo tenga que apuntar, pero aquí viene. Entonces es uno de 24 pines, pero recuerden también que cuando ustedes tienen la fuente, aparte del conector principal, hay uno que se llama auxiliar de 12 volts, y que el auxiliar o ATX de 12 volts puede tener 4 pines, 6 pines u 8 pines. Entonces, en su tarjeta madre sí tendrían que ver si el auxiliar es de 4, de 6 o de 8. Y ese sí lo tiene aquí. No sé si lo alcancen a ver, si suman 4 sería de 8. Eso no lo voy a apuntar en las propiedades, pero lo podría apuntar si quiero. O sea, realmente no habría mayor problema, lo podría apuntar. Aquí el chiste sería que ustedes vean que tiene un conector para el principal y que tiene un conector para el auxiliar. En el principal todos son de 24, en el auxiliar pueden ser de 4 o de 8. En este caso era de 8. ¿Vale? Otra cosa que también viene y que tampoco vamos a apuntar es el chipset. El chipset es un circuito integrado, que tiene la función de administrar la comunicación entre el procesador y los otros componentes a través de dos opciones, uno que se llama North Bright y otro que se llama South Bright. Puente norte, puente sur. ¿Qué es el chipset? Es un circuito que sirve como intermediario entre el procesador y los diferentes elementos. De hecho, este diagrama es muy común. Por ejemplo, este es el procesador y aquí dice North Bright. Entonces, este se comunica con la memoria RAM y con los de video. Estos se enlazan con este y le mandan la información al procesador. Mientras que el South Bright se comunica con los puertos SATA, se comunica con la parte de la red del Ethernet, se comunica con el PCI, entonces estos interactúan con él y se lo manda al procesador. Entonces, esto también lo tiene, obviamente, ¿no? Aquí dice chipset AMD NX570, pero bueno, ahí en realidad eso tampoco a nosotros nos es tan práctico, digo, sí está bien, pero esto ya viene integrado, o sea, realmente no va a ser una diferencia como tal. Va a ser una diferencia si ustedes buscan que sea más rápido. Esta tarjeta que estamos comprando lo podríamos clasificar como gama baja porque no es tan avanzada. Entonces, pues tendríamos que hacer ese análisis. Aquí la parte importante más bien sería que, bueno, el chipset lo que hace es integrar todos los dispositivos con el procesador, es un intermediario. ¿Vale? Bueno, a continuación tenemos algo que sí es importante, que sí tenemos que analizar, los conectores USB. Entonces, la mayoría de las tarjetas madres tienen en promedio 4 puertos USB. En nuestro caso, creo que tenía más, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4 aquí, si se alcanza a ver. Tiene 4, pero aparte tiene otros 2 donde conectan el teclado y el mouse, entonces digamos que serían 6. O bueno, tiene 6, ya que lo que conectan es otra cosa. Estos vienen en la parte posterior de la tarjeta madre, pero, recuerden que en el gabinete también en la parte del frente generalmente trae unos puertos USB, un lector de memorias y eso. Eso se conecta a la tarjeta madre. En la tarjeta madre ustedes van a tener entonces unos conectores para que lo que esté en el gabinete se pueda conectar aquí. A eso se le llaman USB frontales. Entonces, los conectores USB, esto es lo que van a apuntar en la diapositiva, los conectores USB, ¿no? Nos permiten conectar los USBs frontales o los lectores de memoria. Entonces, cuando ustedes hablan de los USBs frontales, es lo que está en el gabinete donde ponen su memoria por enfrente, porque los que estamos viendo aquí ahorita, eso queda por atrás en el panel posterior. Bueno, en la tarjeta madre sí trae, y aquí me dice que trae 4 puertos USBs frontales y 2 USBs y 4 USBs de 2.0 de la versión 2. Esto que tienen aquí ahorita ustedes, estos conectores que de hecho solo son 2, es lo que ustedes pueden tener. Entonces van y por ejemplo en el número 6, USB frontales, le ponen por ejemplo, pues ya saben que son 4, en este caso que van a ser los que tenemos aquí, los de la 3.2 y ahí lo pegamos.
3.2 es la velocidad. Cuando estemos hablando de velocidades de transferencia entre lo que es el dispositivo y la tarjeta madre, veremos cuáles son las versiones de los USBs. Entonces, esto sí sería importante, les repito, cuando ustedes van a trabajar, sí sería importante analizar esa opción. Bueno, a continuación también tenemos una parte que es importantísima, que es el panel frontal de la computadora. El panel frontal de su computadora es un conector donde ustedes van a poder conectar al gabinete con la tarjeta madre. Cuando ustedes presionan el botón de power, pues debe estar conectado con la tarjeta madre. Cuando ustedes van a conectar los audífonos, ¿no? Entonces, pues también se conecta en la tarjeta madre. Los USBs que ya mencionábamos, pero en este caso estamos hablando de dos botones, el de power y el de reset. Estamos hablando de dos LEDs o dos foquitos, el que indica que está encendido, que siempre queda prendido, y el que indica que está leyendo el disco duro, que parpadea generalmente. Y también vamos a tener que nosotros, para poder trabajar, vamos a tener por ahí, pues bueno, algunos elementos como el audio frontal. Pero bueno, en este caso nosotros tenemos que el panel frontal, pues viene incluido por default. Aquí no se alcanza a estar apuntado, no lo determina, pero es este que está exactamente aquí en la esquina. Este es el conector donde ustedes van a poder conectar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, quiero que pongan mucha atención. Para poder conectar esto, ustedes van a tener en la tarjeta madre, ven aquí dice Front Panel, y van a tener unos cables que salen del gabinete. Esos cables que salen del gabinete tienen estos conectores. Estos conectores se conectan al panel frontal. Ese panel regularmente solo tiene 9 pines. Cuando hablamos del noveno pin, es el que está solito, ese no sirve. Solamente está como referencia. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, van a conectar el power switch, buscan el que dice power switch y conectan ese conector junto a los dos que no tienen nada en este espacio vacío. Entonces, este espacio vacío es la referencia de que estos dos que tienen aquí, les van a servir a ustedes para poder conectar el power switch. El reset switch, que es el botón de reiniciar, pues va al lado del noveno pin, son estos dos. El HD de LED, que es el que ustedes tienen regularmente para saber si se está leyendo el disco duro, va en estos dos. Y el Power LED, que es el que indica que el gabinete o la máquina está encendida, son estos dos. Si se dan cuenta, tienen el signo más, eso indica que son positivos y negativos, porque es un LED, tiene voltaje, tiene polaridad. Entonces, ahí por ejemplo, lo que tendrían que hacer nada más, por ejemplo, si alcanzan a ver aquí donde dice HD de LED, es uno naranja y uno blanco. El que sea de color es el positivo. Entonces, por ejemplo, aquí en el HD de LED, el naranja tendría que quedar acá arriba y el blanco acá abajo. Entonces, en realidad, ese es el chiste para poder conectarlo, saber en dónde va. ¿Vale? Más adelante también lo analizaremos ya en una clase muy particular, pero nada más para que lo vean. Y entonces, bueno, el futuro de la tarjeta madre pues es muy fácil. Quiero que me hagan una diapositiva de esto, ¿no? Entonces, el futuro de la tarjeta madre es que ustedes tengan tarjetas madre que incluyan pues, conectores y puertos con mayor capacidad para transmitir información. En este caso, el detalle muy importante para poder trabajar es cómo se enfrían. Los modelos más nuevos ya no enfrían solo por aire, sino que tienen un sistema basado en un refrigerante que se llama water cooling. Un water cooling indica que ustedes, para poder trabajar, en lugar de que esto se esté enfriando con aire, se va a enfriar con un líquido que hace que sea más eficiente. Esto es lo más nuevo. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, ustedes, si se compran una tarjeta madre, puede ser que como la que tenemos, pues no esté diseñada tanto para eso. Aunque también se puede enfriar, pero las más buenas de Asus, como las de Gamer, las de Planeta Gamer, esas por ejemplo sí se enfrían en base a eso. Entonces, por eso es que nosotros debemos de analizar esa parte. Quiero que pongan mucha atención. Cuando ustedes van a trabajar con una tarjeta madre, tenemos que buscar dos cosas: que los componentes sean más rápidos y que la tarjeta madre se enfríe más fácil. Esas son las dos cosas que tenemos que buscar. Cuando ustedes van a trabajar, vean, aquí tenemos una Asus que ya tiene su enfriador, su water cooling, ¿no? Cuando ustedes van a trabajar deben de analizar, siempre lo importante es analizar, ¿no? Bueno, si yo fuese a comprar una tarjeta madre, ¿cómo lo voy a hacer?
Lo primero que tendría que saber no son las marcas, porque las marcas en realidad son lo de menos. Lo que yo tendría que saber es cómo pedirla. Por ejemplo, una tarjeta madre para procesador Core i7, memoria DDR3. Eso podría ser, pero en realidad no sería tan práctico. Lo correcto sería decir una tarjeta madre PC Chips con el zócalo 423, la memoria RAM DDR1 a 333 MHz. Eso sería muy práctico. O llegar y decir, quiero una motherboard con un socket AM3 con una memoria DDR3 a 1600 MHz con puertos SATA y puertos PCI. Eso es lo que básicamente tenemos escrito aquí. Eso es lo que la máquina tiene básicamente configurado. Entonces, cuando ustedes van y buscan en internet alguna tarjeta madre, todo lo que nos decía aquí es básicamente la forma en la que se trabaja, ¿no? Entonces, el detalle es que ustedes vayan conociendo parte por parte. En la siguiente sesión nosotros ya vamos a hablar específicamente del procesador y vamos a complementar este conocimiento que ustedes tienen del socket, por ejemplo, y van a ver exactamente por qué es importante, o sea, lo van a repetir. Ahorita lo vimos desde el lado de vista del zócalo, donde yo conecto el procesador en la tarjeta madre. Este es un socket AM4, es para AMD. Bueno, después, ¿qué es un socket AMD? ¿Qué es un procesador Ryzen? ¿Cuántos núcleos tiene? ¿Qué velocidad maneja? Eso lo veremos en la siguiente sesión.